Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí en CHHA 1610 AM. Yo soy Paula Videla Rodríguez y estoy aquí con nuestro estimado invitado, señor Jason Harlow. Es un profesor de la corriente docente en el Departamento de Física de la Universidad de Toronto. Tiene un doctorado en Astronomía y Astrofísicas de Pennsylvania State University y ha tenido interés por vida de telescopios y ver las estrellas, y observar las estrellas. Y hasta Jason viajó en 1991 a ver un solar eclipse total en Costa Rica también. Así que él ha presenciado un eclipse solar durante su día y creo que a lo mejor más de uno. Just talking about you, Jason, and introducing you and welcoming you to CHHA 1610 AM, and we're so happy to have you here with us. I'm really glad to be here. To educate us a little bit more about the eclipse and tell us all about it. And I was just telling our viewers and our listeners how you've actually witnessed a total solar eclipse, or maybe more than one throughout your lifetime. Can you explain what an eclipse is and how it occurs? Yeah, so what happens is the moon, as it's orbiting the Earth, and the same sort of plane as the Earth orbits the sun, sometimes the moon will come between the sun and the Earth, so that the shadow of the moon falls on the Earth. And it doesn't happen very often. And even when it does happen, from our perspective down here on Earth, usually the moon only blocks a part of the sun, and we call that a partial eclipse. And still, those are pretty interesting. But coming up on Monday, April 8th, will be a total solar eclipse, which is where the angle is just so right, so that over Mexico, much of the United States, and into Canada, all the way up to Newfoundland, there's a path of, it's called the path of totality, where if you are there, you can see a total solar eclipse when the moon completely blocks the sun and it becomes dark like night and the stars come out in the middle of the day. Okay, so I'm going to stop you right there just so that I can translate to some of our viewers. So Jason was letting us know how as the moon orbits the Earth and the Earth orbits the sun, the moon will sometimes... Estoy hablando en inglés. Disculpa. So, estaba hablando Jason de cuando la luna, como la luna está en órbito alrededor de la Tierra y la Tierra está en órbito alrededor del Sol, entonces a veces la luna viene entre medio el Sol y la Tierra y hace una sombra sobre la Tierra, sobre el Sol. La luna hace una sombra sobre el Sol. Y a veces es bien como raro que pase un eclipse total, porque porque tiene que ser un ángulo muy específico para que la totalidad de la luna cubra el Sol. Tiene que haber un ángulo específico que desde nuestra perspectiva en la Tierra para ver ese eclipse total. ¿Cierto? Entonces, Jason también nos estaba explicando que hay una diferencia entre un eclipse parcial y un eclipse total, y que el eclipse parcial es cuando el disco de la luna solamente parcialmente cubre el Sol, y eso es lo que vemos. Pero en este caso se va a ver un eclipse total, pero solamente en un camino que se llama el camino del tránsito de la luna, y se llama el camino de totalidad, y dentro de ese camino que atraviesa Norteamérica se puede ver un eclipse total. Pero si tú estás fuera de ese camino, si tú estás posicionado en otras partes donde no está ese camino, solamente vas a ver un eclipse parcial. So I was just explaining to our listeners and our viewers that how the moon orbits the Earth, mm-hmm. and the Earth orbits the sun. Yes, and mm-hmm. then how the moon comes in between, and that mm-hmm. you have to be at a very specific angle. When we were talking previously, you were telling me how it's very rare for mm-hmm. this to happen. Why is this phenomenon rare? So le acaba de preguntar a Jason, porque habíamos conversado antes, que este fenómeno del eclipse es muy raro, que es muy especial. Y él nos va a explicar por qué es tan especial. Well, this path of totality is so narrow that if you were to see a total solar eclipse, you would have to wait on average almost 400 years for another total solar eclipse to happen at your location. So
Now, if you can travel, there are eclipse chasers who go around the world and travel around the world to find total solar eclipses. Then if you can go anywhere in the world, on average, a total solar eclipse happens somewhere about every 18 months. So it isn't that the phenomenon is necessarily so rare, but it's rare for it to come so close to Toronto. So that there is a total solar eclipse every 18 months or so at some different part of the world. Exactly. Okay, yes. so Jason nos estaba explicando que no es tan raro porque hay ciertas personas que son eclipse chasers, que son gente que persigue los eclipses y va a diferentes partes del mundo, porque en alguna parte del mundo cada 18 meses hay un eclipse total. Así que si tú realmente estás interesado en ver estos eclipses total, pero no va a pasar. Puede pasar 400 años antes de ver un eclipse total aquí en Toronto mismo. You were explaining to me previously about the size of the moon and the sun and how far they're apart and how that is very peculiar for that to happen. Yeah, that's true. It's sort of this interesting coincidence that the sun is, of course, a big star and kind of far away, and it's 400 times bigger than the moon in reality. But by lucky coincidence, the sun also happens to be about 400 times farther away from us than the moon. So, and as you know, as things get farther away, they look smaller. So the ratio is just so that the moon size on our sky is almost exactly the same as the sun's size. And that is why you can get a total solar eclipse and I think when you put on the glasses, because of the ratio, right? Because of that ratio, and if you put on the glasses and look up at the sun, you will see it looks a lot like the moon. A lot of kids say, "Oh, is it the moon?" No, it's not the moon. It's the sun. It just happens to be about the same size as the moon. And so it's a really lucky coincidence that happens. Okay, that's super interesting. Súper interesante. Tenemos otra información súper interesante que Jason nos ha explicado, que la luna o el sol es una bola grande, por supuesto, de, ¿cómo se dice?, de fuego, pero es 400 veces más grande de la luna, en realidad. Así que, pero también, coincidentemente, está aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra que la luna. Entonces, cuando uno ve de esa perspectiva, la luna se ve casi del mismo porte del sol, por la perspectiva si uno lo está viendo. Si está 400 veces más lejos, pero al mismo tiempo 400 veces más pequeña que la luna, que el sol, entonces tú ves que cuando se cubre, la luna se pone enfrente del sol, se ven casi del mismo porte desde nuestra perspectiva, y por eso puede ocurrir este fenómeno del eclipse. So it's just explaining that. Yeah. So I guess we already spoke about what makes this upcoming solar eclipse noteworthy, right? It's because of the fact that it's got its transit it's in Toronto or close to Toronto. Yeah, it's a total solar eclipse that's close to Toronto. Unfortunately, it doesn't pass right over Toronto or Mississauga. Here in Toronto, it will only be a partial solar eclipse. So you'll have to, and if you ever look at a partial solar eclipse, it's really important to have eye protection so that you don't hurt your eyes. You should never look at the sun without eye protection. Okay, vamos a repetir eso. Yeah. Say it again in English and I will. Yeah, you should never look directly at the sun without eye protection. Ok, so es muy importante que todos nuestros teleoyentes y nuestros oyentes sepan que no deberíamos ver el sol o mirar el sol sin protección ocular, pero también específicamente para el eclipse es muy importante usar protección cuando lo estás presenciando y cuando lo estás viendo. Y también que lo interesante de este eclipse es que es solamente parcial en Toronto, no es total, porque el camino de totalidad pasa fuera de Toronto y Mississauga, pero vamos a poder presenciar un eclipse parcial desde Toronto que es igual de impresionante. It's also very impressionable, the partial eclipse, right? It's also very... It'll get a little darker, for sure, and I think it'll be noticeable even if you don't have eye protection. You might notice that just the light looks a little weird. And again, about 3:15 in the afternoon on Monday is when this is all happening.
Esto va a pasar como a las 3:15 del día lunes y que los que están en Toronto, Mississauga, van a notar que va a oscurecer un poquitito. Así que también estamos invitando a nuestros teleoyentes de TikTok y que por favor saludos a todos ustedes. Si tienen una pregunta que quieren preguntarle a nuestro amigo profesor de Física de la Universidad de Toronto, por favor, denos sus preguntas aquí. Estamos listos y dispuestos para responderles. Vamos a seguir con Jason. Y entonces, we already spoke about the safety precautions that people can use. So, I guess you can't stress enough the importance of it. And what kind of protection should they be wearing? Well, you can get special, what they're called eclipse glasses online. I got these pack of 5 of them for $25, but they're about $2 or $3 each. There are also universities that are handing them out for free, like the Astronomy department at the University of Toronto, for example, has a great big pile of them if you want to go down there. You can also use it's number 5 welding glass, which you can get at hardware stores. I've used that before to look at the sun, but definitely eclipse glasses. They're even certified to be safe to look at the sun when you have them on. De nuevo estamos estresando, el profesor Jason Harlow nos ha estresado que es muy importante que si quiere presenciar o ver el eclipse solar con sus propios ojos, que tiene que usar protección ocular y que la protección ocular sea algo que sea certificado. Hay muchas universidades en Toronto que están dando estos lentes gratis al público, así que si usted está cerca de alguna universidad, puede ir y preguntar y le pueden pasar un par, pero nuevamente tiene que ver y asegurarse que esté certificado para poder proteger los ojos. There's a very famous picture of Donald Trump looking up at the sun like this and kind of squinting his eyes. So my message for you is don't be like Donald Trump and do that. No sé si entendieron eso, que hay una foto, ¿es a picture? It's a photo on the internet. Hay una foto en el internet de, ustedes saben quién es Trump, mirando el sol así como que medio cerrando los ojos y el Jason nos dice, no sea por favor como Trump y mirar al sol de esa manera. Bueno, are there any common misconceptions about solar eclipses that you'd like to address? Well, there is. I think that there is a conception that there is something specially dangerous about a solar eclipse as opposed to any time you look at the sun, and there's not. At no time should you ever look at the sun. The reason is that the disk of the sun is so bright that the lens in your eye will be like a magnifying glass, really, and focus that sunlight onto the back of your eye, the retina. And just as you can light a fire with a magnifying glass, you can burn a hole in your retina by looking up at the sun. And okay. Okay. Let me translate that because that's super important. Yeah. Está explicando el profesor Harlow que cuando uno mira el sol, es también muy peligroso mirar el sol directamente. Específicamente, uno nunca debería mirar el sol directamente porque tus ojos están construidos como un instrumento, como una lupa, se dice lupa, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. Como una lupa que concentra. Si tú miras al sol, tus ojos tienen ¿cómo se dice? Lens. Lente. Un lente, tus ojos tienen como un lente que si tú ves la luz, concentra la luz en un punto y tú puedes, igual como una lupa, puedes quemar un hoyo en tu retina si miras al sol directamente. Así que es muy peligroso hacer eso normalmente, así que con el eclipse más aún. Y una de las preguntas que yo le hice al profesor Harlow es si hay alguna malentendimientos sobre el eclipse solar y que nos puede aclarar él. Y él dice que en general que la gente cree que es muy peligroso un eclipse solar, pero no es ni tan peligroso como es de mirar el sol diariamente. Eso es específicamente lo que nos dijo el profesor Harlow. What are some alternative ways to experience or observe the eclipse when direct viewing is impossible? Like if you don't have the glasses yes. or something. What if you don't have glasses? That's a good question. ¿Qué pasa si no tenemos los lentes y estamos ahí? There's not much of a way to experience the eclipse if you don't have glasses. Now, if you travel and you go, you drive to Niagara Falls or to Hamilton even, or to south of there towards Buffalo or Welland, then you can see a total solar eclipse. And so
once the sky goes very dark, because it's 3:15 in the afternoon and there's a 2-minute time when there's a total solar eclipse, then it is safe to look up at a total solar eclipse with no eye protection. You just have to be very careful to look away when the sun comes back after 2 minutes. And so, and that's because the sun is completely blocked out and it becomes like night, and you'll know that there's no problem looking at that. So even those rays that are created around the disk, it's okay to look at for that 2-minute period? Yes, it is. Yeah, Okay. I did it. I know. So when I was 19 years old, Okay, I traveled. let's come back to you. We can come to We'll that. come back to you. Let's We'll come back translate. to you. Yeah. All right. So nuevamente vamos a reiterar que en Toronto y Mississauga y en nuestros alrededores no se va a ver un eclipse total, solamente parcial, y que de ninguna manera puedes verlo si no tienes protección ocular. Así que, por favor, no lo hagas si no tienes protección ocular. Y que va a parecer como un poco oscuro, con un eclipse parcial se va a ver como una luz media tenua, media rara, por unos 2 minutos, ¿ya? Pero si luego estás en el camino del tránsito de totalidad del eclipse total, que puede estar en Buffalo o Welland o más al norte, Point Pelee o Hamilton y Niagara Falls, si vas a ir por esos puntos, vas a poder presenciar un eclipse total, y el eclipse total completamente bloquea la luz solar, y eso quiere decir por 2 minutos. And what specific time? Do you know specifically? Like, I guess it varies for each point that you're A little, in. but it's very close to about 3:15 in the afternoon on Monday. Yeah. Entonces, cada lugar que estés es un poquito diferente en el tiempo del eclipse total, pero como a las 3:15 nos dice profesor Harlow que va a pasar el eclipse total si estás en un lugar donde vas a ver un eclipse total, y que por 2 minutos sería, ¿cómo se dice? Safe, seguro de ver el eclipse total, porque la luz solar va a estar bloqueada completamente por el disco de la luna. Pero luego, cuando empiece a salir la luna, pasar por el sol ahí, hay que inmediatamente bajar la vista. Yeah, so you were telling us that you did it. You've already seen a total eclipse without eye protection. Is that what you're going to tell me? Tell you the story. Yeah. Okay, tell us the story. Tell us the story. I went down when I was 19. 19. I already knew. To Costa Rica, Costa Rica, where there was a total solar eclipse, and I was standing out on the cliff looking over the ocean, and it was 1:00 in the afternoon, very hot day. And we had been watching for about an hour and a half with our eclipse glasses as the moon got close, more and more covering the sun. And then all of a sudden it went dark. Everyone went, and we couldn't see anything. So we took off the glasses, and then it was night. And the stars came out. I could see a line of planets on either side at the very center of it all, right where the sun was a very, very black disk, and as you say, with these shimmering brushes or rays around it. Something that I've never seen before, never seen since. Absolutely beautiful, but also kind of scary. The sun is gone, and it started to get cold. Lasted for about 2 minutes, and then all of a sudden it got bright again. We all looked away, and everyone cheered because the sun was back. And also, I'll continue just quickly. For the rest of the day, we never saw another bird. All the birds stayed in their nests. And we also saw thousands of dragonflies that came out. These are nighttime creatures. And then when the sun got hot again, they all died, and there was bugs everywhere. We couldn't walk without stepping on dead dragonflies. Oh. So the wildlife, and this is something that we're going to be looking at, scientists will be looking at on April 8th, is how do eclipses affect animals. That's incredible. Bueno, esta historia es muy interesante que compartió el profesor Harlow con nosotros cuando él tenía 19 años. What year was that? 1991. 1991, él fue a presenciar un eclipse total en Costa Rica, y fue con varias otras personas, y estaban en el océano, al lado del mar, y estaban usando su protección ocular durante el tiempo que venía el eclipse total, y estaban viendo que la luna estaba, ¿cómo se dice?, viajando su camino a través el sol, y luego de repente, ¿cómo se dice?, todo el mundo dice, ¡ah! Y
había oscurecido completamente y todo el mundo se sacó su protección ocular y era como noche, completamente oscuro, era noche y el sol se había ido y se podía ver las estrellas, dijo que era bellísimo y que nunca había visto algo así y desde ese entonces hasta ahora, porque parece que también vamos a tratar de presenciarlos todos esta vez, y luego que vio una línea de planetas y vio, ¿cómo se dice?, las estrellas y que era bellísimo y que de repente, y se podía ver como el disco de la luna cubre el disco del sol completamente, pero se ve como unas chispas de luz que salen desde el disco. Y duró como 2 minutos esa oscuridad, y luego cuando ya empezó a viajar, a llevar su curso en la luna, luego salió el sol de nuevo y todo el mundo, ¿cómo se dice?, aplaudió y estuvo exclamando de emoción porque volvió el sol. Y ¿cómo se dice?, era como un alivio, porque dijo que hasta había bajado la temperatura durante esos 2 minutos y que después de eso todos los pájaros estaban, ¿cómo se dice?, estaban devueltos a sus nidos y no había salido ningún pájaro. Pero también salieron muchas, ¿cómo se dice?, dragonflies. O sea, salieron, ¿ah? Libélulas. ¿Luciérnagas también se dicen? Dragonfly, sí, cierto. Sí, dragonfly, luciérnagas, luciérnagas. Y que estas criaturas, estos insectos salen de noche y cuando el sol salió de nuevo y subió la temperatura, todos estos insectos murieron y dijo que no podían caminar porque habían insectos muertos por todos lados. Entonces este es un fenómeno muy interesante para la comunidad científica que quiere investigar qué significa este eclipse total y qué significan los eclipses en general para la fauna. Okay, so that was very interesting. That's so cool. How does weather play a role in viewing the solar eclipses, and how can people prepare for that? Yeah, that's a big problem. Is that if it's cloudy on that day, you won't see much, and there's no reason to go to Hamilton or Niagara Falls if it's going to be like overcast or raining on that day, and there's nothing that we can do about that. Even if it is quite cloudy, it will get noticeably dark for 10-15 minutes. It'll get quite dark right around, again, 3:15 in the afternoon on Monday, but you won't see anything. And in fact, there are eclipse chasers, even for Monday, who are traveling to Mexico, Mazatlan, because it's more likely to be clear in Mexico than it is up here in Ontario. And so, I mean, we'll see. But we'll see. My fingers are crossed that it'll be clear. Bueno, le acaba de preguntar al profesor Harlow cómo el tiempo juega un rol en ver el eclipse total o el eclipse parcial y dice si está, como se dice, si está lloviendo o si está nublado, que no hay manera de ver el eclipse y no hay nada que podamos hacer, así que todo depende del tiempo. Y también nos avisó que hay muchos eclipse chasers, de estas personas que persiguen los eclipses, que de aquí se van a ir igual a México, a Mazatlán, para presenciar, porque hay más probabilidad que va a haber un cielo, como se dice, sin despejado, sin nubes, ¿cierto? Entonces, vamos a esperar que tengamos un tiempo bueno para poder presenciar este fenómeno histórico y increíble y astronómico. Ya. Are there any cultural or historical significances associated with solar eclipse that you find interesting? Well, I mean, I mentioned about the animals, but right. So I think also I know from my own personal experience, I mentioned that everyone cheered when the sun returned, and I think that even though in my brain I knew what was happening and the shadow of the moon and the angles and things, I think somewhere deep inside of me, I think I need the sun to have warmth and to have life, and to have the sun replaced by this alien black object, it was scary. And I felt a bit nervous or anxious during that eclipse that maybe the sun would never come back. I don't know, it's silly, but when it came back, I felt so good and I felt so appreciative of the sun, the giver of life, and
this earth that we're on, and the animals and the birds and all these things. So being able to see something that's that rare and that beautiful, it's I don't know, it changed my life a little bit, and it got me interested in continuing in astronomy. So. Very interesting. So, le acabo de preguntar a Profesor Harlow que si hay un significado histórico o cultural asociado con los eclipses que él piensa que es importante o interesante, y él nos explicó que es increíble la experiencia que él tuvo en Costa Rica con presenciar el eclipse total y ver que oscureció y que no tenía sol, y que es saber que el sol es que nos da vida, ¿cierto? El sol es un objeto que nos da vida, que le da vida a esta tierra bella que nosotros, en la cual estamos, y luego ver que hay un objeto raro que lo bloquea y que lo pone todo negro, y por un minuto como que él sabe que el sol iba a volver, pero como que le entró miedo, que tuvo en ese momento experimentó miedo de quizás el sol no va a volver, pero un sentido de alivio de cuando vio el sol de regreso y sintió, ¿cómo se dice? The warmth, el calor, a veces se me va la palabra, el calor sobre la piel, el saber que nos da vida y que le da vida a esta bella tierra, y de hacerlo apreciar esta rareza y esta belleza de que dependemos del sol nosotros como seres humanos, y esta tierra depende, toda la vida en la tierra depende del sol, y de poder experimentar esto y también apreciar esa belleza y no tomarlo por sentado, ¿no? That's amazing, Jason. And is there anything else that you would like to share with us with regards to the eclipse, to families, to children, and Well, it's a very family-friendly event, and as long as everybody has eye protection, and if you can get as many of these on your hands as you can, that's the most important thing. Is I think to protect your eyes. Not that it's a special thing, but I think there's a temptation, like I say, to look up and to try to squint at it, and don't do that. Don't be like Trump. Don't be tempted to don't be like Trump. Get some eye protection before you look at the sun. So, estamos verificando que el eclipse total y el eclipse parcial, no me importa dónde lo vea, es un evento y fenómeno para toda la familia, un evento histórico que no vamos a presenciar. We're not going to be able to experience here in Toronto or in the belts of Toronto. In how long will we have another eclipse? There'll be another eclipse in Ontario in 2106. 2106. How many years is that from now? It's about 83 years. 83 years. So, en 2106 va a ser el próximo eclipse en Ontario, así que en más de 80 años. Así que si puede verlo, por favor, recuérdense de que tienen que usar protección ocular. Es sumamente importante, indispensable. No sean como Trump a mirar el sol así, que les puede hacer daño. Y queremos darle las gracias a Profesor Jason Harlow. Thank you so much for being with us here today, Jason, and si hay alguien que tenía alguna pregunta en TikTok muchas gracias por estar con nosotros aquí. Disfruten el resto de esta semana y el eclipse total y parcial aquí en Ontario. Soy Paula Videla Rodríguez con CHHA 1610 AM. Adiós. Adiós a todos Adiós. los de TikTok también. Hey.